Mi hermana, que perdió la custodia de sus propios hijos, se obsesionó con mi hija y la secuestró para llevarla a Disneyland, diciéndole que estábamos demasiado ocupados para llevarla, así que hice que la arrestaran y mi mamá me va a desheredar. Mi hermana Lisa siempre ha tenido problemas, pero esto va mucho más allá de todo lo que pude haber imaginado. Tiene 28 años y ha estado luchando contra la adicción desde la escuela secundaria, cuando empezó a juntarse con la gente equivocada. Recuerdo estar en 9º grado, cuando Lisa estaba en último año, viendo cómo sus calificaciones caían en picada y viéndola llegar a casa a todas horas de la noche con los ojos inyectados y esa mirada vacía que me hacía preocupar. Abandonó la escuela en su último año y nunca se graduó, lo que siempre preocupó a nuestros padres por su futuro, y yo podía ver cuánto le dolía a mi papá cada vez que alguien le preguntaba sobre los planes de Lisa después de la escuela secundaria. Durante años, ella rebotó entre trabajos, la mayoría de las veces como mesera en diferentes bares y restaurantes, y me llamaba llorando porque la despedían por llegar tarde o por no presentarse en absoluto cuando estaba consumiendo. Perdí la cuenta de cuántas veces mis padres la sacaron de apuros financieramente cuando no podía pagar el alquiler o la desalojaban de otro apartamento, y siempre había esta tensión en nuestra casa porque Lisa prometía rehabilitarse y luego desaparecía durante semanas. De hecho, fue allí donde conoció a su exmarido, Jake, hace unos 6 años, en este bar donde ella trabajaba por las noches y él era un cliente habitual que parecía diferente de los perdedores habituales que ella traía. Cuando empezaron a salir, Jake parecía bueno para ella porque la animó a rehabilitarse y ella realmente fue a tratamiento y se mantuvo sobria por un tiempo. Recuerdo sentir esta esperanza al ver a Lisa durante esos primeros meses con Jake, viéndola llegar a tiempo a las cenas familiares y participar en las conversaciones en lugar de cabecear o poner excusas para irse temprano. Se casaron bastante rápido y tuvieron 2 hijos, Emma, que ahora tiene 8, y Tyler, que tiene 6, y durante unos 4 años las cosas parecieron lo suficientemente estables como para que todos pensáramos que tal vez finalmente había enderezado su vida. Trabajaba a tiempo parcial y parecía manejar la maternidad bien, aunque siempre había pequeñas señales que me preocupaban sobre cómo estaba manejando todo, como que me llamaba en pánico por situaciones básicas de crianza o como Emma y Tyler siempre parecían demasiado apegados cuando estaban cerca de otros adultos. Luego, nuestro padre murió repentinamente el año pasado de un ataque al corazón y Lisa simplemente se desmoronó por completo de una manera que me recordó sus peores días en la preparatoria. Pude ver cómo la golpeaba el dolor como un camión y, en lugar de apoyarse en Jake u obtener ayuda profesional, comenzó a aislarse y a tomar malas decisiones que ponían a todos a su alrededor en situaciones difíciles. Comenzó a descuidar a Emma y Tyler cada vez más, dejándolos conmigo constantemente mientras afirmaba que necesitaba pasar tiempo con amigos para lidiar con lo abrumada que se sentía como madre soltera cuando Jake trabajaba muchas horas. Al principio no me importó ayudar, ya que trabajo desde casa y mi hija Sofía disfrutaba mucho jugando con sus primos, pero comenzó a convertirse en un patrón en el que Lisa los dejaba después del desayuno y no regresaba hasta tarde en la noche, a veces con aspecto desaliñado y oliendo a alcohol o algo peor. Hace 8 meses, Lisa dejó a los niños conmigo durante todo un fin de semana sin siquiera llamar para ver cómo estaban, y cuando Jake vino a recogerlos el domingo por la noche, estaba furioso porque no tenía idea de dónde estaba ella. Fue entonces cuando decidí que tenía que contarle lo que realmente estaba pasando porque podía ver lo confundidos y dolidos que se estaban poniendo Emma y Tyler cuando su mamá seguía desapareciendo. Jake comenzó a investigar y fue entonces cuando encontró a Lisa deambulando por el parque cerca de su casa a las 2 de la mañana sin zapatos ni su bolso, completamente desorientada. Todos intentamos que volviera a tratamiento, pero ella se negó a admitir que tenía un problema y siguió poniendo excusas sobre cómo solo estaba pasando por un momento difícil después de la muerte de papá. La gota que colmó el vaso fue cuando Jake descubrió que estaba teniendo una aventura con su traficante, quien le estaba suministrando lo que fuera que estaba usando. Jake solicitó el divorcio de inmediato y la batalla por la custodia fue brutal porque había demasiada evidencia de su consumo, el abandono de los niños y la completa incapacidad para funcionar como madre. Los niños mismos ni siquiera querían verla más porque estaban cansados de ser decepcionados y heridos por sus promesas rotas y su comportamiento errático. Se negaban a atender sus llamadas telefónicas y Emma una vez me dijo que se sentía más segura cuando su mamá no estaba cerca porque nunca sabía qué versión de ella iba a obtener. Hace 6 meses, el tribunal le otorgó a Jake la custodia total y Lisa perdió todos los derechos parentales, excepto las visitas supervisadas a las que apenas se presentaba. Después de perder a sus hijos, Lisa comenzó a aparecer en mi casa todos los días, y me refiero literalmente a todos los días, desde la mañana hasta la noche, como si no tuviera otro lugar a donde ir y nada más que hacer con su tiempo.
Llegaba justo después de que Sofía se fuera a la escuela y se quedaba hasta después de la cena, y comencé a notar que se estaba obsesionando con Sofía de una manera que me incomodaba mucho y me recordaba cómo solía obsesionarse con las cosas cuando consumía. Le traía helado a Sofía todos los días, incluso después de que le dijera que dejara de hacerlo porque le arruinaba el apetito para la cena. Desanimaba a Sofía a hacer su tarea diciendo que era demasiado inteligente para necesitar estudiar tanto, e incluso le dijo a Sofía que no necesitaba preocuparse por la escuela porque era lo suficientemente bonita como para que algún hombre la cuidara cuando creciera. Recuerdo la primera vez que escuché a Lisa decirle eso a Sofía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo porque era exactamente el tipo de mensaje tóxico que nunca quise que mi hija aprendiera. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina tratando de trabajar en una tarea de matemáticas y Lisa estaba encima de ella, interrumpiéndola constantemente y sugiriendo que deberían hacer algo divertido en su lugar. Y cuando Sofía dijo que necesitaba terminar su tarea primero, Lisa se rió y dijo que las chicas lindas como Sofía no necesitaban preocuparse por las matemáticas porque tenían otras ventajas en la vida. Inmediatamente la corregí y le expliqué a Sofía que su educación era importante, sin importar cómo se viera. Lo peor fue que Lisa comenzó a criticar mi forma de crianza constantemente, diciéndome que trabajaba demasiado y no pasaba suficiente tiempo de calidad con Sofía, y seguía sugiriendo que Sofía necesitaba más diversión y aventura en su vida en lugar de toda la estructura y las reglas que David y yo habíamos establecido. Hacía comentarios sobre cómo Sofía parecía estresada o cansada, implicando que la estábamos presionando demasiado académicamente o no la dejábamos ser una niña, y socavaba nuestras decisiones sobre el tiempo frente a la pantalla, la hora de acostarse y las responsabilidades del hogar diciéndole a Sofía que estábamos siendo demasiado estrictos. Cuando mi esposo David hizo un comentario sarcástico sobre que Lisa bien podría mudarse ya que estaba allí todo el tiempo de todos modos, ella se lo tomó en serio y de hecho propuso que ella podría ser la niñera de tiempo completo de Sofía para que yo pudiera concentrarme más en el trabajo. En ese momento perdí completamente los estribos y le dije que necesitaba irse y darnos un poco de espacio, lo que llevó a una gran pelea en la que ella me acusó de ser egoísta y de no entender cuánto necesitaba sentirse útil y necesaria por alguien. La semana pasada fue el cumpleaños número 11 de Sofía y habíamos planeado un increíble viaje por carretera a Disneyland del que habíamos estado hablando durante meses. Lisa se enteró de nuestros planes e insistió en que quería venir con nosotros, y cuando dudé, se ofreció a encargarse de toda la planificación y las reservas de hotel si nosotros simplemente pagábamos por todo. Pensé que tal vez sería bueno para ella tener algo positivo en lo que concentrarse, y Sofía parecía emocionada de que su tía viniera, así que acepté, aunque algo en mi interior me decía que era un error. Ayer se suponía que era el día en que partíamos para nuestro viaje y Lisa había recogido a Sofía de la escuela como suele hacer algunas veces a la semana, pero cuando pasaron las 4:30 sin que volvieran a casa, empecé a preocuparme. Seguía revisando mi teléfono y mirando por la ventana, diciéndome a mí misma que tal vez se habían detenido en la tienda o se habían quedado atrapadas en el tráfico, pero algo andaba mal. Llamé al teléfono de Lisa una y otra vez, pero seguía yendo directamente al buzón de voz, y para las 6 yo estaba en pánico total porque era completamente inusual que no contestara su teléfono cuando tenía a Sofía, especialmente en un día en que se suponía que nos íbamos de vacaciones. Mi mente estaba acelerada con todos los peores escenarios y seguía pensando en su historial y preguntándome si algo terrible les había pasado a ambas. Empecé a imaginar accidentes automovilísticos y tratos que salieron mal, y todas las cosas horribles que le podrían pasar a una niña de 11 años si su tía estaba tomando malas decisiones, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría tener un ataque de pánico allí mismo en mi sala. Llamé a David al trabajo y él pudo escuchar el terror en mi voz, así que se apresuró a casa de inmediato y me encontró caminando por la casa como un animal enjaulado, revisando mi teléfono cada 30 segundos y llamando al número de Lisa una y otra vez, aunque seguía yendo al buzón de voz. David intentó calmarme sugiriendo explicaciones lógicas de dónde podrían estar, pero yo también pude ver la preocupación en sus ojos porque sabía que el comportamiento de Lisa había estado escalando y que algo como esto era exactamente lo que habíamos temido que pudiera pasar. Ambos estábamos dando vueltas por la casa tratando de averiguar qué hacer y debatiendo si debíamos llamar a la policía cuando finalmente decidí llamar a mi mamá para ver si había sabido algo de Lisa, pensando que tal vez Lisa había llevado a Sofía allí sin decirnos. Cuando mi mamá contestó el teléfono, pude darme cuenta de inmediato por su voz que algo andaba mal, y cuando le pregunté si sabía dónde estaban Lisa y Sofía, se quedó muy callada durante mucho tiempo antes de finalmente admitir que Lisa había llevado a Sofía a Disneyland.
Mi mamá explicó que Lisa había estado planeando esto durante semanas a nuestras espaldas porque sentía que merecía la oportunidad de crear recuerdos especiales con Sophie, ya que nunca pudo llevar a Emma y Taylor a Disneyland y ellos ahora no querían saber nada de ella. Lisa había reservado deliberadamente habitaciones de hotel y comprado boletos solo para ella y Sophie, y le había dicho a Sophie que David y yo estábamos demasiado ocupados con el trabajo para llevarla y que ella estaba salvando el cumpleaños de Sophie al asegurarse de que fuera. La parte que me revolvió el estómago fue descubrir que mi mamá había sabido de este plan todo el tiempo y lo había mantenido en secreto para mí, aunque afirmó que al principio trató de disuadir a Lisa. Mi mamá dijo que sentía pena por Lisa porque estaba muy deprimida por haber perdido a sus propios hijos y pensó que tal vez esto la ayudaría a sentirse mejor, y de hecho creyó que yo lo entendería una vez que viera lo feliz que hacía a Sophie. Estaba tan enojada que apenas podía hablar y le colgué a mi mamá de inmediato y llamé al 911 para denunciar que mi hija había sido secuestrada. El despachador tomó toda la información, incluido el número de matrícula de Lisa y la descripción de su auto, y me aseguré de contarle sobre su historial y la adicción porque estaba aterrorizada por lo que podría pasarle a Sophie si Lisa estaba consumiendo de nuevo. Unas 2 horas después, la policía llamó para decirme que habían encontrado el auto de Lisa y la habían arrestado, pero ella había peleado con los oficiales cuando intentaron detenerla y tuvieron que sujetarla físicamente. Trajeron a Sophie a casa y ella estaba confundida y molesta porque Lisa le había estado mintiendo todo el tiempo, diciéndole que David y yo habíamos decidido que estábamos demasiado ocupados para llevarla a Disneyland y que esta era una misión de rescate sorpresa para salvar su cumpleaños. Sophie seguía preguntándome por qué su tía había sido arrestada y yo ni siquiera sabía cómo explicar lo que había pasado porque todavía estaba tratando de entenderlo yo misma. El oficial de policía me dijo que Lisa sería acusada de secuestro y resistencia al arresto y que probablemente habría una fecha en la corte en las próximas semanas. No he hablado con mi mamá desde que le colgué ayer y honestamente no sé si alguna vez quiero volver a hablar con ella. Siento que traicionó completamente mi confianza y puso a mi hija en peligro al permitir el comportamiento completamente insano de Lisa y no puedo entender cómo pensó que todo esto estaba bien. David está furioso y quiere presentar cargos con todo el peso de la ley, y creo que estoy de acuerdo con él porque esto no fue solo un malentendido familiar, fue un secuestro deliberado que involucró mentiras y manipulación y que pudo haber puesto a Sophie en grave peligro. No sé qué se supone que debo hacer ahora o cómo se supone que debo manejar esta situación con mi familia. Todos me dicen que Lisa está enferma y necesita ayuda, pero ¿en qué momento estar enferma deja de ser una excusa para poner a los niños en peligro? Siento que me estoy volviendo loca porque toda esta situación está tan lejos de todo lo que pensé que alguna vez pasaría en mi familia. Actualización. El secuestro ha traumatizado a David más de lo que esperaba y aún no ha podido regresar al trabajo porque no quiere dejar a Sophie sola, aunque ella esté en la escuela durante el día. Él la ha estado recogiendo de la escuela todos los días y se queda con ella hasta que yo termino de trabajar, y puedo ver cuánto ha afectado toda esta situación su sensación de seguridad sobre la seguridad de nuestra familia. David sigue diciendo que si algo así pudo pasar con mi propia hermana, entonces no podemos confiar en nadie, y estoy empezando a pensar que tiene razón. La fecha de la corte de Lisa está programada para el próximo mes y se le acusa de secuestro en segundo grado y resistencia al arresto. Contacté a un abogado esta semana para entender cuáles son nuestras opciones y para iniciar el proceso de obtener una orden de restricción contra Lisa porque no la quiero cerca de Sophie ni de nuestra familia nunca más. El abogado explicó que debido a que Lisa llevó a Sophie a través de líneas estatales sin permiso y le mintió sobre nuestro consentimiento, esta es definitivamente una acusación grave de secuestro que podría resultar en tiempo en prisión. Mi mamá ha estado llamando y enviando mensajes de texto constantemente, tratando de que retire los cargos, y sigue enviando estos mensajes sobre cómo Lisa está mentalmente enferma y necesita tratamiento, no tiempo en prisión. Sigue diciendo que Lisa solo estaba tratando de hacer algo agradable por Sophie porque ha perdido todo lo demás en su vida y que estoy siendo cruel al emprender acciones legales contra alguien que claramente está luchando contra la depresión y el dolor. La parte que más me enoja es que mi mamá sigue actuando como si esto fuera una decisión espontánea que Lisa tomó en un momento de mal juicio, cuando la verdad es que Lisa planeó esto durante semanas y engañó deliberadamente a todos los involucrados, incluida Sophie. Esto no fue un grito de ayuda o un momento de desesperación, fue un plan calculado para llevarse a mi hija sin mi permiso y mentirle sobre por qué sus padres no estaban allí. La mayoría de mi familia extendida ha apoyado mi decisión de que Lisa sea arrestada, y la hermana de mi papá de hecho me dijo que creía que Lisa había cruzado una línea. Mi tío dijo que perder a tus propios hijos no te da derecho a llevarte al hijo de otra persona y que Lisa necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones en lugar de ser habilitada por personas que sienten lástima por ella.
Tengo programada otra reunión con el abogado la próxima semana para finalizar el papeleo de la orden de restricción y también discutiremos si hay otras protecciones legales que podamos establecer para asegurarnos de que Lisa no pueda contactar a Sophie o acercarse a nuestra casa cuando finalmente salga de la cárcel. Actualización 2. Han pasado 10 días, las cosas han escalado de una manera que nunca vi venir y honestamente ahora tengo miedo por la seguridad de mi familia. Mi mamá apareció en nuestra casa hace 3 días y perdió completamente la cabeza en nuestro porche delantero, gritándonos a David y a mí mientras Sofía estaba allí mismo escuchando todo. Escuché que alguien golpeaba nuestra puerta alrededor de las 7 de la tarde y cuando miré por la mirilla, vi a mi mamá parada allí con una expresión en su rostro que nunca antes había visto, como si estuviera absolutamente furiosa y apenas conteniéndose de explotar en. Mi primer pensamiento fue que tal vez algo le había pasado a Lisa en la cárcel, pero tan pronto como abrí la puerta, mi mamá comenzó a gritarme sobre cómo estaba destruyendo la vida de Lisa y siendo cruel con mi propia hermana, y pude oler alcohol en su aliento, lo que explicaba por qué parecía tan agresiva y fuera de control. Estaba gritando tan fuerte que nuestros vecinos salían de sus casas para ver qué estaba pasando, y sentí una vergüenza ardiente mezclada con miedo porque nunca antes había visto a mi mamá actuar así en público. Sofía vino corriendo desde la sala porque pensó que alguien estaba en problemas, y mi mamá vio a Sofía y también comenzó a dirigir su ira hacia ella, diciéndole a Sofía que sus padres estaban siendo malos con la tía Lisa y que íbamos a hacer que la tía Lisa fuera a prisión por tratar de darle a Sofía un divertido viaje de cumpleaños. Pude ver la confusión y el terror en los ojos de Sofía mientras observaba a su abuela gritarnos, y supe que esto la estaba traumatizando de una manera que podría llevar años deshacer. Inmediatamente le dije a Sofía que fuera a su habitación y cerrara la puerta, pero ella ya estaba llorando y preguntando qué le pasaba a la abuela, y pude ver lo confundida y asustada que estaba por toda la situación. David intentó intervenir y pedirle a mi mamá que se calmara para que pudiéramos hablar adentro, pero ella simplemente comenzó a gritarle también y a decir que él me había puesto en contra de mi propia familia y que antes de que él apareciera, nunca habría abandonado a Lisa cuando más necesitaba ayuda. Lo que más me impactó fue escuchar a mi mamá decir que lo que hizo Lisa no fue gran cosa y que simplemente deberíamos haberla dejado llevar a Sofía a Disneyland en lugar de involucrar a la policía. Ella seguía insistiendo en que Lisa solo estaba deprimida y tratando de crear algunos recuerdos positivos para compensar la pérdida de Emma y Tyler, y que estábamos exagerando al tratarlo como un delito grave. Intenté explicar que, independientemente del estado mental de Lisa o de las relaciones familiares, lo que hizo fue un secuestro intencional que implicó mentirle a Sofía y engañar a toda nuestra familia, pero mi mamá simplemente me interrumpió y dijo que yo estaba siendo dramática. De hecho, dijo que si yo hubiera sido una mejor hermana y hubiera apoyado más a Lisa durante su divorcio, nada de esto habría sucedido porque Lisa no se habría sentido tan desesperada por conectar con Sofía. Fue entonces cuando perdí los estribos y le dije a mi mamá que Lisa perdió a Emma y Tyler por sus propias decisiones, su consumo, su negligencia con sus hijos y su aventura con su traficante, y que esos niños están mejor sin una madre tan egoísta. Dije que los problemas de Lisa no son mi responsabilidad de solucionar y que mi única responsabilidad es proteger a Sofía de las personas que podrían lastimarla, incluso si esas personas son familia. David había estado tratando de mantener la calma y la cortesía hasta ese momento, pero cuando mi mamá comenzó a culparnos por la situación de Lisa, finalmente estalló y le dijo que ella estaba permitiendo el comportamiento de Lisa y que él quería ver a Lisa encerrada el mayor tiempo posible. Dijo que cualquiera que secuestrara a un niño y le mintiera sobre sus padres merecía estar en prisión y que no le importaba si Lisa era familia o no. Fue entonces cuando mi mamá nos dio su ultimátum, lo que honestamente se sintió como una bofetada en la cara, aunque debería haberlo visto venir. Me dijo que tenía que elegir entre apoyar a Lisa retirando los cargos o ser excluida de la familia por completo y perder cualquier herencia cuando ella muriera. Dijo que ya no podía mirarme a la cara sabiendo que estaba dispuesta a destruir la vida de mi hermana por lo que ella llamó un malentendido. Mi mamá incluso me comparó con un animal por no proteger a Lisa y dijo que me arrepentiría de arruinar la vida de Lisa cuando fuera mayor y me diera cuenta de que la familia es lo único que importa. Me dijo que estaba siendo influenciada por David para volverme contra mi propia sangre y que le daba vergüenza haber criado una hija tan fría que enviaría a su propia hermana a prisión. Toda la confrontación duró quizás 20 minutos, pero se sintió como horas, y al final Sofía estaba sollozando en su habitación y David estaba tan enojado que pensé que realmente la echaría físicamente. Finalmente le dije a mi mamá que necesitaba irse de inmediato y que si alguna vez volvía a aparecer en nuestra casa gritando frente a Sofía, también la llamaría a la policía.
Después de que se fue, David y yo decidimos que necesitamos instalar cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa porque ya no nos sentimos seguros sabiendo que mi mamá está tan enojada y podría regresar, o que podría contarle cosas a Lisa que podrían ponernos en peligro cuando Lisa eventualmente salga de la cárcel. Pasamos el día siguiente investigando sistemas de seguridad y la próxima semana tendremos cámaras instaladas que cubrirán toda nuestra propiedad y enviarán alertas a nuestros teléfonos si alguien se acerca a la casa. Estoy devastada de que mi relación con mi mamá haya llegado a esto, pero me niego a comprometer la seguridad de Sophie solo para mantener la paz en la familia. David sigue diciendo que estamos haciendo lo correcto y que cualquiera que no pueda entender por qué estamos protegiendo a nuestra hija no merece estar en nuestras vidas, y creo que tiene razón, aunque me esté rompiendo el corazón. Actualización 3. El juicio de Lisa estaba programado para principios de febrero y mi mamá de hecho había contratado abogados para defender a Lisa, lo cual no me sorprendió dada su forma de actuar desde que ocurrió el secuestro, pero sí me dolió saber que estaba dispuesta a gastar miles de dólares para ayudar a Lisa a evitar las consecuencias mientras se negaba a reconocer el trauma que Sophie había experimentado. El equipo de defensa de Lisa intentó retratarla como una mujer afligida y mentalmente enferma que solo estaba tratando de salvar el cumpleaños de Sophie, cuando se dio cuenta de que David y yo estábamos demasiado ocupados con el trabajo para llevarla a Disneyland nosotros mismos, y trajeron testigos de carácter que testificaron sobre cuánto amaba Lisa a los niños y lo devastador que había sido para ella perder la custodia de Emma y Tyler. El problema con esa estrategia fue que la evidencia contra Lisa era abrumadora y su historia cambiaba cada vez que intentaba explicar lo sucedido. La fiscalía tenía registros de todas las reservas de hotel y compras de boletos que demostraban que Lisa había estado planeando esto durante semanas. Tenían el testimonio de Sophie sobre las mentiras que Lisa le dijo durante el viaje y tenían imágenes de video del arresto que mostraban a Lisa peleando con los agentes de policía y resistiéndose cuando intentaron detener su auto. También tenían registros telefónicos que mostraban que Lisa había estado en contacto con mi mamá sobre el plan semanas antes del secuestro, lo que contradecía las afirmaciones de ambas de que esta fue una decisión espontánea tomada por desesperación. Lisa de hecho subió al estrado en su propia defensa y trató de afirmar que pensó que David y yo le habíamos dado permiso para llevarse a Sophie, pero cuando el fiscal le preguntó que explicara por qué le había dicho a Sophie que estábamos demasiado ocupados para llevarla nosotros mismos, no pudo dar una respuesta coherente. Seguía insistiendo en que solo estaba tratando de ayudar y que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie, pero su explicación no tenía sentido dadas todas las mentiras y el engaño que habían estado involucrados, y pude ver al jurado escéptico cada vez que intentaba justificar sus acciones. En un momento, comenzó a llorar y a hablar de cuánto extrañaba a Emma y Tyler, y de cómo llevar a Sophie a Disneyland se suponía que la ayudaría a sentirse como una buena tía, ya que ya no podía ser madre. El juez claramente se dio cuenta de la manipulación y las mentiras de Lisa, y durante la sentencia, mencionó específicamente que la completa falta de remordimiento de Lisa y sus intentos de presentarse como la víctima eran indicadores preocupantes de que podría repetir este comportamiento si se le diera la oportunidad. Dijo que llevar a un niño a través de líneas estatales sin el permiso de los padres mientras se le miente a ese niño sobre el consentimiento de sus padres era un delito grave que justificaba un castigo significativo. Lisa fue sentenciada a 3 años de prisión por secuestro y 6 meses adicionales por resistirse al arresto, por lo que estará encerrada por al menos 2 años y medio en total. El juez también emitió una orden de restricción de 4 años que prohíbe a Lisa tener cualquier contacto con Sophie o acercarse a menos de 500 pies de nuestra casa, nuestros lugares de trabajo o la escuela de Sophie. Lo que no mencioné en mis actualizaciones anteriores es que también solicitamos órdenes de restricción contra mi mamá y esas también fueron concedidas. El tribunal reconoció que el comportamiento de mi mamá durante la confrontación en nuestra casa y sus continuos intentos de presionarnos para que retiramos los cargos contra Lisa representaban una amenaza para la seguridad y el bienestar de nuestra familia. El juez señaló específicamente que el hecho de que mi mamá no protegiera a Sophie cuando sabía del plan de secuestro de Lisa, combinado con su continua habilitación del comportamiento de Lisa y sus amenazas de desheredarme si no retiraba los cargos, demostraba un patrón de anteponer los deseos de Lisa a la seguridad y el bienestar de Sophie. La orden de restricción contra mi mamá también es de 4 años e incluye las mismas restricciones de distancia que la de Lisa. Tener ambas órdenes de restricción en vigor le ha dado a nuestra familia una sensación de seguridad que no habíamos sentido desde que comenzó toda esta situación. Sophie ha estado mucho mejor ahora que sabe que ni Lisa ni mi mamá pueden contactarla ni aparecer en nuestra casa inesperadamente, y David finalmente ha podido regresar al trabajo sin preocuparse constantemente por nuestra seguridad.
David y yo también hemos estado yendo a terapia de pareja porque toda esta experiencia ejerció mucha presión sobre nuestro matrimonio y nos obligó a enfrentar algunas preguntas difíciles sobre cómo lidiar con miembros de la familia tóxicos y proteger a nuestra hija de personas que podrían lastimarla.